Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias le damos al Señor. Vamos a entrar en un momento de meditación. La palabra del Señor aquí en el Salmo 119. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura aquí en el verso 72. Gloria al Señor, donde dice la palabra del Señor, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dice también otro texto aquí en el Salmo 119, 127. Por eso he amado tu palabra más que el oro, más que oro muy puro. Gloria al Señor. Aleluya a su nombre. Gracias al Señor. Vamos a tener esta meditación sobre la riqueza de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer aquí un texto como una introducción en Proverbios 8:11. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todas las cosas que se puedan desear no son de comparar con ellas. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gracias al Señor por la palabra de Dios. La riqueza de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios toma lugar en nuestra vida. Cuando su palabra verdaderamente llega a ser algo tan grandioso, tan valioso. Gloria al Señor. Sabemos que después que la palabra de Dios es algo tan fuerte en nuestra vida, como vimos la palabra, aquel mensaje donde hablaba la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como martillo, es como fuego, es como espada, algo que nos azota, que nos golpea, que nos quema. Gloria al Señor. Pero luego la palabra de Dios cuando llega a lo más profundo de nuestra vida, es algo tan valioso, que el rey David decía que es como tesoros, como riquezas, como piedras preciosas, tan valiosas. Sabemos que las riquezas terrenales, aquí terrenalmente, como lo es el oro y la plata, que estas riquezas de las piedras preciosas, que son tan valiosas, y el que posee estas cosas se siente inmensamente rico, tan rico, que aquellas personas deben sentirse tan emocionadas, tan orgullosos de tener tantas riquezas, de alcanzar tantas riquezas terrenales. Pero vemos que aquí el rey David hablaba de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que todo esto, vale más que todas las riquezas que hay en este mundo. Dice que no se puede comparar a todas las cosas que hay en este mundo. Todas
todas las riquezas de este mundo no se pueden comparar a lo que es la palabra de Dios. Pero sabemos que cuando verdaderamente la palabra de Dios toma el lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, dice que llegamos a ser inmensamente ricos, aunque terrenalmente quizás no tengamos riquezas terrenales, pero la palabra de Dios, cuando llegamos a valorarla, llegamos a amarla, amar la palabra, la santa palabra de Dios escrita en este santo libro, la Santa Biblia. Sabemos que a través de leerla, de meditarla, de recibirla en nuestras vidas, gloria al Señor, de vivirla, gloria al Señor, es cuando sabemos que es un valor tan grande, más que oro puro, más que oro fino, que piedras preciosas tan valiosas. Decía el rey David: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Gloria al Señor. Y por eso he amado tu palabra. Dice, por eso amo tu palabra, más que oro muy puro. Pero ¿por qué él expresaba tanto amor a la palabra? La palabra de Dios dice aquí mismo en este capítulo, ¿por qué el rey David llegó a expresar estas palabras con tanto amor? Dice en el verso 139 y 140, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Dice, sumamente acendrada es tu palabra, y la ama tu siervo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se han olvidado de tu palabra. Y sumamente acendrada es tu palabra, y la ama tu siervo. Gloria al Señor. Él sintió un amor tan fuerte, porque él miraba que muchos se iban, muchos se olvidaban de la palabra, y él amaba más y más la palabra del Señor. Su amor crecía más y más. Dice aquí en el Salmo 19:10, Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Gloria al Señor. Deseable, dice, son más que el oro afinado. Gloria al Señor. Ese es el deseo que debe haber del cristiano. El deseo que él sentía era tan fuerte. Dice, deseable más que oro, y más que oro afinado.
Y dice, y dulce más que la miel, dice el mismo texto. Dice, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Dice el Salmo 119, 103. Dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Gloria al Señor. Algo tan maravilloso. Este es algo tan fuerte, su deseo, su amor hacia la palabra de Dios. Dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es una expresión tan maravillosa, tan gloriosa. Sentir esa gracia, ese amor tan fuerte, como para deleitarse tanto, dice, más que la miel a mi boca. Algo agradable, deleitable, maravilloso, que se regocijaba, se deleitaba en grande manera. Él decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Todo el día es mi meditación. Gloria al Señor. Algo glorioso, maravilloso. Deleitarnos en la palabra. Poder encontrar verdaderamente esas emociones tan fuertes, tan maravillosas. Algo que fluye, algo que emana, que el acudir a la palabra, abrir la santa palabra y sentir algo que corre, algo que fluye, esa emoción, esa alegría tan maravillosa, gloria al Señor, de meditar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es algo que nosotros debemos de alcanzarlo, de sentirlo, disfrutarlo maravillosamente, como lo dice la palabra, como lo dice esta escritura. Gloria al Señor. Sabemos que meditar en la palabra, dejar ese espacio, ese momento, porque hay muchos que dicen, es que no hay tiempo. A veces muchos dicen, hay mucho trabajo, todo el día muchos trabajan, ocupan el día para trabajar y trabajar, que si no nos detenemos de trabajar, sentimos que el trabajo se aumenta más y más. Y es algo que cuando sentimos que podemos trabajar, yo pasé por esa experiencia, que cuando trabajaba y trabajaba, que era un vicio para mí, porque me deleitaba tanto trabajar. Trabajaba con aquellas emociones que me deleitaba desde la madrugada. Desde muy de madrugada me levantaba y mi emoción era trabajar y era algo que fluía en mí desde muy pequeña. Y llegué a la juventud y era mi emoción trabajar. Era algo que me movía. Yo no esperaba que me mandaran, que me dijeran, haz esto, haz este trabajo. Era algo que yo
yo miraba cuánto trabajo. Mi padre, mi madre era mujer de trabajo, mi padre de trabajo, que ellos trabajaban igual con esa emoción, con esa alegría, y yo igual de su ejemplo que ellos me daban, igual fluía en mí esa emoción para trabajar, que no paraba. Entraba la tarde y la noche y hasta que ya era hora de ir a descansar. Y era algo que no podía dejarlo. Pero era una obsesión que cuando yo dejaba así, de vez en cuando, quizás en pasada, dejaba de trabajar, sentía que no podía estar, no me sentía nada bien. Yo decía, ¿ahora qué hago? Me sentía como que no podía estar, no quería estar así. Yo decía, no puedo estar así. Y era algo que me deprimía y quería seguir trabajando. A veces me iba acá a la vecina a ver en qué podía ayudarlas a trabajar, porque a veces quizás terminaba en casa y ya no hallaba más, y me iba acá a la vecina a ver en qué las ayudaba, porque quería trabajar más. No podía estar así quietamente, no podía, quería seguir. Era algo como un vicio que no podía parar. Pero yo decía, no puede ser que para esto nada más tenga que ser así. Fue cuando yo empezaba a sentir una preocupación, porque no me satisfacía. Yo trabajaba, pero como que luego no me sentía nada bien. Aunque me daba alegría trabajar, pero luego sentía un vacío muy fuerte en mi vida, que fue cuando yo empecé a buscar algo más. Y fue cuando acudí a la palabra de Dios. Yo recuerdo muy bien, cuando acudí a la palabra de Dios desde muy pequeña, recuerdo que yo miraba el libro de la palabra de Dios allá arriba en el techo, allá antes nuestra casa era de madera, tenía sus vigas allá arriba, sus maderas, y allá alzaba mi papá el libro, la Santa Biblia, allá la alzaba arriba, donde nadie la alcanzara de ninguno de mis hermanos, porque no quería que la destruyeran. Él cuidaba la palabra de Dios, la guardaba bien allá arriba donde nadie la alcanzara. Y yo miraba el libro, yo alzaba mis ojos y miraba ese libro. Yo sabía que era la palabra de Dios, la Santa Biblia, que la guardaba mi papá arriba de la viga, decía la viga del techo de la casa. Y yo pensaba, yo sentía ese deseo de bajarlo, pero yo decía, no, mi papá tiene ese libro allá muy guardado, pero casi que nunca lo vi que lo bajara, nunca lo vi leyendo. En aquel tiempo no recuerdo, no lo vi, pero sí, mi papá sí llegó al camino del Señor, llegó más tarde, a través del tiempo. Pero cuando fui pequeña, pues yo siempre miraba
la santa palabra de Dios allá arriba. Y fue algo que yo recuerdo que un día, cuando ya todos dormían, papá y mamá, todos dormían, y yo quería leer la Biblia, la palabra de Dios. Y yo dije, voy a bajar el libro. Y recuerdo que bajé la palabra de Dios en la noche. Y yo sola ahí me quedé y empecé a leer. Yo creo que tenía como 9 años. 9 años tenía más o menos, 8 o 9 años. Apenas aprendí a leer y quería leer la Biblia. Empecé a leer en la noche. Era algo que empecé a leer y todas las noches me quedaba y empezaba a leer y a leer, hoja por hoja. Y no sé, yo iba leyendo y leyendo, pero yo no. Nada más leía y leía. Pero pues quizá no me acuerdo, no recuerdo nada de todo lo que leía. Pero pues yo siento que Dios estaba moviendo mi vida. El Señor estaba obrando en mi vida para empezar a leer la palabra de Dios. Porque yo empezaba a sentir algo nuevo en mi vida. Leía la Biblia, la palabra de Dios, iba leyendo y leyendo, aunque no veía nada de dibujos como muchos leen algún libro. Los niños, por ejemplo, leen libros que tengan muchos dibujos bonitos. Y yo antes leía libros de la escuela donde estaban muy ilustrados, muy bonitos. Pero en la Biblia no, pura letra. Pero yo sentía así como una ansiedad de leer y leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y era algo que yo empecé a sentir, ese deseo de ir leyendo y leyendo todo, hoja por hoja. Gloria al Señor. Iba avanzando. Y gracias al Señor que iba mejorando mi vida iba mejorando. Gloria al Señor. Algo nuevo iba sintiendo en mi vida desde muy niña. Gloria al Señor. Luego iba escuchando los programas radiales también en esa noche. Iba escuchando los programas. Y era algo tan hermoso desde mi niñez que recuerdo que no me cansaba. Como un vicio estaba entrando en mi vida. Un vicio que escuchaba los mensajes de la palabra de Dios y se encadenaba, terminaba uno y empezaba otro, y iba escuchando todos aquellos programas radiales en la noche. Se encadenaban un buen tiempo en la radio, un radio pequeñito. Y también yo sentía que iba metiéndome como en un vicio, pero de la palabra de Dios, de su santa palabra, del mensaje de la palabra, de muy pequeña. Como un vicio iba tomando mi vida de pequeña. Gloria al Señor. Y fue algo tan maravilloso, algo tan hermoso que yo no podía entender en aquel entonces, pero algo nuevo estaba moviendo mi vida. Gloria al Señor, que ya trabajaba y ya me iba a meterme a leer y a orar y a escuchar los mensajes, escuchar la palabra de Dios. Y fue algo tan maravilloso, algo tan hermoso, que mi mente
Mi mente se iba llenando de algo nuevo en mi vida, algo maravilloso, algo tan hermoso, algo que recuerdo mi niñez, que cuando no tenía nada de comunión con el Señor, que no leía la Biblia, yo como que no podía estar, no quería estar, como que quería desaparecerme. No sé por qué, pero yo amaba a mi papi, a mi mami, a mis hermanitos, los quería mucho, los amaba tanto, mucho, pero no sé por qué, no entiendo por qué. Había momentos que yo me quedaba tan solita que quería desaparecerme. No entiendo por qué. Me iba al bosque, allá al campo, y no sé, sentía una soledad, un vacío tan grande, que aunque veía a mi padre, a mi madre y a mis hermanitos, que los amaba tanto, me alegraba cuando llegaban mis hermanitos y tan pequeñitos que hasta les ponía nombre. Y yo le decía a mi papá, se va a llamar así el niño o la niña. Y yo de pequeñita les ponía el nombre a mis hermanitos. Y me alegraba tanto, mucho. Y mi papá me obedecía. Les ponía el nombre que yo les buscaba. Les buscaba el nombre a mis hermanitos y mi papá les ponía el nombre que yo le decía. Pero no sé por qué. No entiendo por qué yo sentía así como un vacío y una soledad de muy niña, que me iba al monte y pensaba y sentía la soledad y me encerraba en el cuarto y no quería yo estar, me quería desaparecerme de muy pequeña. Y fue cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé a leer la palabra del Señor, fue que algo nuevo movió mi vida. Empecé a leer, empecé a estudiar, aunque no entendía nada. Empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar la palabra de Dios. Cuando bajé el libro, pues yo sentí que se conmovió mi cuerpo cuando tomé el libro. Cuando tomé el libro de la palabra de Dios, se conmovió mi vida. Cuando le estreché en mi brazo la santa palabra de Dios. Y fue que fue como un vicio para mí. Un vicio que empecé a leer y a leer. Y leía, que creo que me terminé hasta la última hoja en mi niñez. Terminé la Biblia en mi niñez. No sé si era Antiguo y Nuevo Testamento, no recuerdo, pero era una Biblia, no sé, pero ahí me doy cuenta el grande amor a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y fue algo maravilloso para mí, algo tan glorioso, que la palabra de Dios iba llenando mi vida, iba conmoviendo mi vida. Desde la niñez para mí fue como encontrar un tesoro, especial, muy especial. Y fue que empecé a sentir algo nuevo en mi vida. Empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Él, empecé a platicar con Dios en mi niñez. Y allí
encontré algo maravilloso. Pude sentir el grande amor de Dios en mi vida, y que Él me hablaba en su palabra. Él me hablaba y sentía que cada palabra que leía fluía, mis lágrimas fluían mis lágrimas. Leía y fluían mis lágrimas. Y es por eso que siempre su palabra es un tesoro. Y cuando veo estas palabras que dice el rey David, que es como el oro y la plata, más que eso, es la palabra de Dios. Y por eso comparto, animo a las personas que lean la palabra de Dios, a los niños que lean la palabra de Dios, a la juventud que lea la palabra de Dios, que la lean. Y quizás muchos no la entienden. Cuando salgo así, animo a las personas, cuando voy a los hogares, les digo, lean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos alegra el corazón, nos alegra la vida. Cuando hay tristeza, cuando sentimos el vacío, su palabra nos alegra la vida. Gloria al Señor. Y es algo tan glorioso, tan maravilloso, que tener la santa palabra de Dios, debemos leerla mientras Dios nos da la oportunidad. Porque muchos dicen, no, es que es aburrido, me da sueño. A veces les digo a las personas, léela. Es hermoso leerla cuando te encierras y lees, cuando te apartas a un lugar solo y lees la Biblia y piensas y sientes como que ves una película, como que ves algo, que se te presenta algo y lo estás mirando. Y les doy este testimonio de cómo la palabra de Dios me ayudó mucho en mi niñez, en mi juventud, y ahora en este tiempo, en mi vida adulta, en mi vejez, me alegra la vida. Gloria al Señor. Y le digo a las personas, léanla. Y a veces muchos dicen, no, es que me da sueño, si leo me da sueño, o no siento nada. Pero yo le testifico lo que ha hecho en mí la palabra de Dios, lo que en mí hizo la palabra de Dios. Es algo grande, es algo grandioso, que cuando llegué a mi juventud, leía la palabra. Cuando ya tuve a mis hijos, leía la Biblia y la tenía ahí en mi mesa y seguía leyendo la palabra de Dios. Y ahora ya casi no veo bien para leer mucho la palabra de Dios, porque nuestros ojos se desgastan. Y por eso les digo a los niños, léanla, porque todavía ven bien, los jóvenes ven bien. ¿Y en qué se desgastan sus ojos, su mente? ¿En qué la desgastan? Sus pensamientos, la energía de los ojos. ¿A dónde se pierde? ¿A dónde se va esa energía? Por eso animo a las personas, a los niños que ya saben leer, a los jóvenes que pueden ver bien, pueden ver clarito, para leer, para meditar, para pensar. Gloria al Señor, porque son tesoros. Es como el oro, más que oro, más que la plata, y dulce más que la miel. Es dulce al paladar, y que es algo que nos mueve, nos conduce a una vida mejor, a una vida agradable delante de Dios. Gloria al Señor.
Y por eso el rey David decía: cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu palabra, más que oro, más que la plata. Gloria al Señor. Y esto me conmueve, aunque ya no la leo tanto como cuando fui joven o fui niña, pero siento que su palabra está ese depósito en mi vida. Lo siento que está allí guardado, y que siempre que comparto esa palabra, la palabra del Señor, siempre le pido al Señor que me ayude, que me guíe, porque sin Él siento que no se puede hacer nada, que no puedo hacer nada. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Y es algo tan maravilloso que a través de todo lo que pueda pasar, sigamos firmes en la palabra, firmes en el camino, que hemos visto tanto lo que es el amor que alcanzamos a través de la palabra de Dios. Alcanzamos a entender el grande amor de Dios. Gloria al Señor. Yo meditaba esa escritura del profeta Elías, cómo amaba tanto la palabra de Dios. Y él, aunque veía que muchos profetas falsos se levantaban, muchos, y él llegó a sentirse solo. Él le decía a Dios: yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando él le demostró quién era el verdadero Dios, quién era el Dios vivo, el Dios que responde por fuego, y que les demostró a aquellos profetas falsos quién era el Dios vivo, el Dios real, a través de juntarlos y que ellos vieran la gloria de Dios, que él era un varón del Dios vivo, del Dios grande, y que ellos pudieron contemplar cómo Dios le respondió al profeta Elías delante de todos aquellos profetas falsos, y que ellos pudieron ver cómo Dios le respondió a Elías que él era el Dios vivo, el Dios real, y que él amaba a Dios. Pero vemos cómo ahí mismo en esta misma escritura donde dice la palabra del Señor, ahí en Primera de Reyes 19, ahí donde habla esas palabras del profeta Elías, donde él demostró quién era el Dios vivo, el Dios real, y que después de todo de esta gran obra maravillosa que Dios mostró en él, vemos cómo luego, después de todo esto, cuando se levantó la grande lucha para él, que lo empezaron a buscar, cuando aquella mujer, la reina Jezabel, que se airó tanto de que hayan matado a los profetas falsos, que ella dijo: no, pues lo haré como uno de ellos. ¿A dónde se irá? ¿A dónde se meterá que no lo haré como uno de ellos? Lo destruiré como uno de ellos. Y el profeta Elías huyó, y él sentía un celo fuerte, tan fuerte, que en vez de mostrar más amor a Dios, se metió en una cueva. Y allí se sintió tan débil que se quedó dormido, como que le faltó las fuerzas, y ya no tuvo fuerzas, se quedó tirado, pero Dios sabía que era un profeta de Dios,
El amor de Dios era tan fuerte hacia este varón que Dios no lo dejó allí tirado. Dice ahí en la escritura cómo Dios envía un ángel y le da de comer y le da de beber. Le envía comida y bebida. Y de esa manera él recibe fuerza. Recibe fuerzas y le dice el ángel: levántate y camina, porque te falta camino. Te falta camino y tienes que caminar. Tienes que seguir caminando. Pero él sentía un vivo celo. Un vivo celo, dice la palabra de Dios. Cuando oía la voz de Dios, cuando le decía: ¿qué haces, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí vemos cómo este profeta sentía el celo, pero su debilidad se estaba agotando. Pero como vemos, Dios nuevamente le da nueva fuerza de tal manera que él toma nueva fuerza. Gloria al Señor. Cuando el Señor le dijo: tú no estás solo, porque yo he dejado muchos varones que he escogido, que no han doblado rodillas a sus dioses falsos. Gloria al Señor. Y ellos adorarán al Dios vivo. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Maravilloso, gloria al Señor. Y de esa manera vemos cómo Dios amó tanto al profeta Elías, que luego, después de un tiempo más, Dios lo llevó con él. Algo grandioso, algo maravilloso. ¿Cómo lo llevó Dios? Dice, le envió un carro de fuego, enviado del cielo, como un torbellino, dice la palabra de Dios. Envió aquel carro de fuego y él lo arrebató y le llevó al Señor. Gloria al Señor, porque él siguió avanzando, siguió luchando, siguió amando a nuestro Dios, aleluya, hasta lograrlo, hasta triunfar. Gloria al Señor. Y es por eso que debemos de seguir luchando, seguir avanzando, seguir amando la palabra de Dios, valorándola como algo especial, más que todas las cosas, porque su palabra dice: no se compara a nada de lo que este mundo puede ofrecer. No se compara a nada. Sobrepasa más que todas las cosas. Gloria al Señor, más que todas las cosas. Y es algo tan maravilloso que debemos de, nosotros los hijos de Dios, debemos de amar la palabra de Dios como un gran tesoro, un especial tesoro. Todos los que tienen la palabra de Dios en sus hogares, quizás le regalan a sus hijos la palabra de Dios, sus jóvenes, toda la familia tenga personalmente la santa palabra de Dios. Y apártense a leer la palabra de Dios con esa alegría, con esa emoción cuando van a aquella habitación o debajo de un árbol allá solos en el campo,
leyendo la palabra de Dios con esa alegría, con ese amor, con esa emoción. O en la noche, cuando todos duermen, alguien se despierta y en ese momento se levanta y se dirige y toma la palabra de Dios y se pone a leer la palabra de Dios. Busca un lugar donde se pone a leer la palabra y empieza a sentir aquella emoción, aquella alegría, aquella bendición, aquel avivamiento, que el sueño se va. Se va el sueño, se va el frío, se va el calor, si es que hay calor, si es que hay frío, si es que hay sueño, se va. Debe ser algo grandioso, gloria al Señor, que en ese momento se sumerge en leer la palabra de Dios como algo grande, algo maravilloso, gloria al Señor, porque es un tesoro que estás ahí, un gran tesoro de piedra preciosa, estás allí contemplando esa riqueza maravillosa, y que vas a sentir algo maravilloso, algo nuevo, algo glorioso, aleluya, porque es tan inmenso, tan maravilloso, que lo necesitamos, gloria al Señor, porque sabemos que, como siempre hablo a veces que comparto la palabra de Dios, cuando vamos a comer, cuando vamos a alimentarnos, debe haber alegría a la hora de la comida, cuando van a comer los niños, cuando los jóvenes, cuando van a comer los ancianos, que se van a alimentar y van a recibir ese alimento. Debe haber esa alegría, esa emoción, porque es para que vivamos terrenalmente y nos sentimos saludables y sentimos que aquel alimento nos alegra la vida y nos da el ánimo para trabajar, para cumplir con nuestros deberes, y que debemos alegrarnos. Y de esa manera es la palabra de Dios. Y más que eso, porque este alimento de la palabra de Dios es para el espíritu, y por eso debe ser más grande que el alimento físico. Y esa alegría que sientes cuando vas a comer, porque si no sientes esa alegría, si el niño no siente esa emoción, si el joven no siente esa emoción para comer, o el anciano no siente esa alegría para comer, es porque algo está pasando, quizás una enfermedad o una depresión, o algo se está apagando. Yo pasé por esa situación. No quería comer en una temporada porque no quería dejar de trabajar. No me alegraba comer, no quería dejar tiempo para comer porque no quería parar de trabajar, y de esa manera no tenía alegría. Se estaba apagando mi alegría, mi emoción de comer, porque no quería parar de trabajar. Y por eso muchas veces no puedes sentir la experiencia de una emoción alegre, de esa alegría para alimentarnos, porque algo nos está dañando, algo nos está perjudicando. Gloria al Señor. Y por eso es que tenemos que analizar. Nos alegramos para comer, para alimentarnos. Yo sé que muchos se alegran, muchos se emocionan alimentarse, pero hay muchos que no lo sienten, que no quieren dejar quizá muchas cosas que no pueden dejarlo, y no dejan ese espacio para alimentarse, de tal manera que vienen las enfermedades.
por lo cual necesitamos acudir a la palabra de Dios para que nos dé la sabiduría para conducir nuestra vida, para conducirnos en este mundo terrenal. Necesitamos acudir a la palabra de Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque la palabra de Dios es maravillosa. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Es algo tan hermoso que les animo a muchos hasta donde pueda llegar, hasta donde pueda alcanzar a llegar este testimonio de la palabra de Dios. Cómo llegó a mí la palabra del Señor, cómo llegó a mi vida. Es algo inolvidable que yo le digo al Señor, le platico y le digo al Señor, si quizás algún día fallase mi mente con mi edad, quiero perderme en tu palabra, perderme pues pensando en la palabra, que no entre en otra cosa como a veces se pierde la mente de muchos ancianos y que a veces empiezan a hablar cosas vanas o palabras feas, y pues no quisiera eso. Yo digo, Señor, quiero perderme contigo, perderme quizás en mencionar la palabra, porque digo, Señor, no quiero olvidarme, no quiero que se me borre mientras viva, no quiero que se me vaya de mi mente. Digo, Señor, siempre quiero sentir que tu palabra está presente en mi vida. Gloria al Señor. Es algo que es algo tan maravilloso que animo a las personas hasta donde pueda llegar. Lean la palabra del Señor antes que nuestros ojos se oscurezcan. Lean la palabra de Dios, porque todo queda grabado y queda retenido. Queda el gran depósito de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor por este momento. Gracias a Dios por esta palabra. Esperamos que sea de grande bendición para muchos, hasta donde pueda llegar. Voy a llevar una pequeña oración para darle gracias al Señor. Aleluya a su nombre. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Gracias le doy al Señor por este momento, Señor, de compartir este testimonio, Señor, de tu palabra. Es algo grandioso, Señor. Este testimonio que siempre lo tengo en el recuerdo. Te doy gracias, Señor, por haberlo compartido. Que pueda ser de grande bendición para muchas personas, para muchos niños, Señor. Muchos niños, Padre, que lean la palabra de Dios. Muévelos, Padre, mueve los niños, mueve la juventud, mueve, Señor, a los ancianos, para que lean la palabra de Dios. Oh, mi Señor, en tus manos, Señor, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Poder de Dios, poder de lo alto, fluye, fluye, Señor, fluye, Señor, fluye. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra no vuelve vacía. Oh, Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Te doy gracias. Gracias, mi Dios vivo, mi Dios real. Gracias te doy, Señor. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén, gloria al Señor. Gracias.